Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Bueno, yo voy a iniciar, ya después yo veré si se ve o no se ve, o mientras tanto yo voy a iniciar mi pequeña directa que quería pasar por acá para, por supuesto, para denunciar. Yo no paso por acá para otra cosa. Bueno, quería pasar por acá porque tengo que denunciar que en este preciso momento, ay, muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno, si me pudieran compartir, porque llevo tiempo tratando de hacer la directa y me la tumban. Como 4 veces me la han tumbado. Quería pasar por... Hola, mi vida, hola, Amanda. Hola, sí, gracias. Menos mal que pude, porque llevo ya como 3 veces pasando por acá y no me dejaba entrar. Saludos, bendiciones, mi vida. Déjame iniciar, yo pasé por acá porque quería hacer una denuncia que recibí una llamada de Daniel y yo vengo denunciando lo de la asistencia médica de Daniel. Es verdad que se le hizo la glicemia y le dio diabetes tipo 2, que le mandan para eso metformina, algo así. Y no le dan medicamento, no le dan nada. Ahora bien, le hacen los análisis, le da diabetes tipo 2 y no le dan medicamento. El medicamento lo tengo que buscar yo por mi cuenta. Gracias, mi vida, gracias, Amanda. Entonces, hace un promedio de como 6 días, él viene pidiendo en la prisión de que se la atienda porque yo he venido diciendo y denunciando de que él, aparte de la diabetes, él tiene, está expectorando verde, le duele los pulmones, le duele el pecho, está apretado y no lo han atendido. Entonces, quiero hacer una denuncia que en la prisión de Boniato, Santiago de Cuba, hay un brote de tuberculosis con 70 reclusos en cuarentena. Entonces, ¿eh? Entonces, esta denuncia la quería hacer. Hay tuberculosis, hay 70 reos en cuarentena porque hay tuberculosis en la prisión de Boniato. Entonces, a mí me preocupa grandemente porque él se siente mal y entonces yo tranquilamente voy a salir por aquí, tranquilamente, sin alterarme, sin nada, porque mientras están en cumbre, mientras están en esa payasada, en esa cosa que no resuelve nada la situación del país, los presos allá adentro se están muriendo y sin asistencia médica. Entonces yo necesito que a Daniel se le atienda, porque él ha hecho fiebre. El deterioro que ha tenido Daniel, el deterioro que ha tenido ha sido mucho, con enfermedades y sin asistencia médica. Para salir de él le hicieron la glicemia que le dio diabetes tipo 2, pero sin medicamento. O sea, le hacen la glicemia y ya lo tiran ahí, no le dan la metformina, no le dan nada. Eso tengo que buscarlo yo. Entonces, la denuncia es la siguiente. En la prisión de acá, de Santiago de Cuba, de Boniato, hay un brote de tuberculosis. Y si a uno no le dan asistencia médica, yo no sé qué van a hacer con 70 presos con tuberculosis. Míteme el siguiente, lleven a Daniel y denle su asistencia médica. Mientras están haciendo cumbre, mientras están haciendo toda la payasada esa, la situación del país sigue igual porque nada cambia. Nada cambia. Entonces los presos muriéndose adentro sin asistencia médica. Y he venido denunciando y denunciando y denunciando y denunciando. Dice que lo sacaron, que para atenderlo lo dejaron ahí y al final lo viraron para atrás. No lo atendieron. Se siente mal, está decaído, le ha dado fiebre, está expectorando verde. Y hay un brote muy importante y eso es contagioso. Hay un brote de epidemia de tuberculosis en la prisión de Boniato, Santiago de Cuba.
Es algo que es preocupante. Entonces, mi directa era rápido, era esto. Llevaba tiempo tratando de entrar y me la tumbaban hasta que pude entrar. Muchas gracias por los presentes, por estar aquí. Y es eso, mi denuncia del brote, de la epidemia que hay de tuberculosis y de que no le están dando la asistencia médica a Daniel. Para salir de él le hicieron lo de la glicemia, le dio diabetes tipo 2 y ahí, exactamente, mi hermana, eso es lo que la gente no quiere entender. Eso es lo que la gente no quiere entender. El pueblo cubano tiene que darse cuenta de que vale mucho, y tienen que empoderarse, porque esta gente van a seguir ahí acabando con nosotros, con el pueblo cubano, van a seguir ahí hasta que nosotros se lo permitamos. Ellos han llegado hasta aquí, hasta donde nosotros se lo permitamos. Que un grupo de delincuentes le esté vendiendo al mundo una realidad que no es, cuando ya todo el mundo sabe lo que hay. Ya todo el mundo sabe lo que hay. ¿Tú entiendes? El pueblo cubano tiene que empoderarse y darse cuenta que vamos a seguir permitiendo hasta donde nosotros le permitamos. ¿Entiende? Hasta donde nosotros le permitamos. Porque mientras hacen cumbre, mientras hacen toda esa payasada que nada resuelve, porque nada resuelve, aquí nada resuelve la situación del pueblo, con los apagones, el hambre y de todo. ¿Se fue la corriente, Mayri? Ah, bueno. Hoy y mañana no se va la corriente por la cumbre. Pero ya después de la cumbre viene la hambre, la misma hambre. Entonces, mira, hay algo que yo quería alegar aquí, que yo concuerdo muy bien con la hermana Mariam. Al pueblo cubano hay que quitarle más la corriente, hay que darle menos comida, hay que darle menos todo. Esto tiene que ir mucho peor. Yo loca, porque den mucho menos. ¿Viste? Que den mucho menos, que la aprieten más la soga. ¿Para ver qué van a hacer? La que sí no se va a tirar para la calle sola voy a hacer yo, olvídate de eso. Eso es para el berraco. Yo sí no me voy a tirar. Porque yo de aquí yo me siento a denunciar lo que pasa con los presos políticos, lo que pasa con mi esposo y lo que está pasando con Cuba. ¿Tú entiendes? Y entonces el pueblo cubano tiene que ganar en dignidad y darse cuenta que se tiene que dar un respetón y ganar en dignidad. Porque la misma perra hambre que estoy pasando yo la está pasando el pueblo cubano. La misma perra hambre que está pasando todo el mundo, todo el mundo está pasando hambre, miseria, no hay medicamento, no hay de nada. No hay medicina, no hay insumo, no hay nada, señores. Es que, mira, en las escuelas no hay libros, no hay libreta, no hay nada. Es que no, yo me pregunto y yo digo así, no puede haber, señores, no puede venir cosa peor que la que ya el pueblo cubano está pasando. Es que no viene ya nada peor, es que todo se perdió. Cumbre, payasada, todo eso es payasada. ¿Y qué pasa con el pueblo de Cuba? Con un gobierno que se ha desatendido de su pueblo, porque el gobierno tiene que servir al pueblo, no el pueblo al gobierno. El gobierno tiene que ser responsable por el bienestar de su pueblo. ¿Entiendes? Entonces yo necesito que den mucho menos. Que quiten la comida, que quiten la miseria que dan en la libreta de abastecimiento, que lo quiten todo, que quiten la corriente, que vivamos ya como indios, como aborígenes, para ver qué va a hacer el pueblo de Cuba. ¿Entiendes? La que sí no se va a tirar para la calle voy a hacer yo. No, yo no me voy a tirar para la calle. ¿Entiendes? Es demasiado. Este es el dolor y el sentir de todas las personas. Aquí cuando se ve la corriente, ustedes quisieran ver los niños, la madrugada entera sin dormir, dando gritos. Yo vivo en una comunidad de edificios, miren. En una comunidad de edificios vivo yo. Y los niños dan unos gritos aquí descomunal. La madre, yo no sé qué es lo que hacen la madre. Entonces, la corriente no la van a quitar hoy, ni la van a quitar mañana. ¿Entienden? Pero ya... Por la cumbre y porque la gente no se revuelva que esto con lo otro, pero sigue la misma miseria, sigue la misma hambre y sigue la misma situación. Entonces esa situación
la vamos a permitir, va a seguir pasando hasta que nosotros lo permitamos. Porque nosotros, pueblo cubano, merecemos vivir dignamente, con dignidad, porque valemos mucho. ¿Entiendes? Y el miedo se tiene que perder, señores. El miedo se tiene que perder. ¿Qué miedo si todo te lo han quitado? ¿Qué tú vas a esperar? Que el callo te lo pisen, que tú vayas a un hospital con un hijo y pierdas la vida a tu hijo. Tu madre. Yo me vi en un hospital y yo denuncié que en ese hospital no había ni un enfermo para tomar la presión, señores. Cuando yo le pregunté al auxiliar de limpieza, ven acá, ¿desde cuándo a ti no te dan un Lysol, un desinfectante para este baño? ¿Y qué me dijo? Mija, hace más de 2 años a mí no me dan ni colcha. Es que ni el que tiene dinero aquí dentro de Cuba vive bien, porque cuando te mandaron los insumos para que te operen o para que te atiendan en el hospital, cuando usted entra a un salón de operación, hay un germen, una bacteria y te moriste, porque cuando se te hizo la incisión, ahí mismo se te metió la bacteria, te moriste.